Muy buenos días, feliz martes y bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El día de hoy vamos a hablar sobre la validación de ángulos de sincronismo en protección del generador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan tenido un bonito fin de semana y para los que estuvieron de feriado, igual pues que hayan disfrutado su feriado este fin de semana pasado. En pantalla ustedes pueden ver el manejo de la plataforma. A la izquierda las cámaras del staff de Meger, en medio la presentación. Pueden también entrar a nuestro sitio web y les pedimos por favor que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación para poder responder los mismos el día viernes en nuestro panel, donde responderemos todas las preguntas que se han hecho durante este webinar. Les recuerdo que pueden ajustar cada ventana de su tablero según su preferencia. Pueden quitar ventanas que, si es que no desean tenerlas presentes, ahí las pueden también mover. Les recuerdo que esta sesión será grabada y el día de mañana les llegará un link a su correo electrónico con el acceso a la grabación de este webinar. Y les invito a que nos inviten en nuestra página oficial para ver la agenda completa de nuestros webinars, meger.com/es/webinars. Esta es ya nuestra nueva página web y la nueva página de webinars ahí dentro de nuestra nueva página web. Y les recuerdo que al final recibirán un certificado de asistencia, no al final, sino el día de mañana en el mismo correo con el link para la grabación les llegará su certificado de asistencia para que lo puedan descargar directamente. Con mucho gusto me presento. El día de hoy yo soy su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy especialista de marketing para la TAM y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier solicitud, pregunta, duda o comentario que tengan. Y también les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con mucho gusto les presento a nuestro panelista el día de hoy, Moisés Arenas. Él es el gerente regional de la zona de Centroamérica y el Caribe. Y en pantalla también es su correo electrónico por si ustedes necesitan solicitar una cotización o tienen una pregunta más puntual sobre equipos. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Dani. Aquí gustoso de estar contigo compartiendo una actividad más. Ok, me toca en esta oportunidad a un ya reconocido activista de Meger en el campo de las protecciones, el ingeniero Luis Tono, proveniente de la tierra del merengue, la bachata y el mofongo. Adelante, Luis, te concedo la palabra entonces para esta disertación. Un abrazo. Muy bien, Moisés. Sí, abrazo, esa hermana tierra de Panamá. De hecho, hemos estado por ahí últimamente y creo que estaremos el fin de semana. O sea que bastante complacido en esa tierra panameña. Como Sí, bien dijiste, sí. Yo estuve por la tuya la semana pasada y bueno, ahorita les hablo desde San José. Oh, bueno. No, excelente. Pues sí, estamos desde República Dominicana. Vamos a compartir este webinar con este tema de validación de ángulos en el sincronismo del generador. Es un tema, ¿verdad?, de mucha importancia y vamos a compartir un caso de estudio que estuvimos analizando hace un tiempo y sacar de ahí lecciones aprendidas. Así que este va a ser el contenido que vamos a tener a lo largo de esta hora. Vamos a describir las funciones principales de protección del generador basado en el estándar IEEE C37102 y luego vamos a pasar a lo que es la función de protección del sincronismo. Analizaremos un caso de estudio con un transformador grupo vectorial YND1 y cómo este transformador falló y después hubo que reemplazarlo por un YND11. Y el proceso de validación de ángulos y magnitudes para la sincronización. Y estaremos finalizando con los que son los ensayos tradicionales y avanzados de la función 25, que es la función de sincronismo. Así que, sin más preámbulo, arranquemos. Ok, el IEEE, ¿verdad? Sabemos que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos con sede en Estados Unidos, pero que agrupa ingenieros a nivel mundial
una parte de lo que hace es escribir estándares con grupos de trabajo y equipos de voluntarios que escriben estándares. Entonces hay dos estándares que queremos mencionar a modo de introducción. El C37102, que es la guía para protección de generadores AC. Ok, ahí vamos a ver cómo recomienda el IEEE requisitos mínimos para que protejamos un generador de forma adecuada. Y también está el estándar C37102, que es muy reconocido, incluso adoptado por el mundo de la IEC. Cuando un estándar se le ve que la practicalidad y la aplicación es prácticamente universal, entonces lo adoptan los dos mundos, el mundo norteamericano ANSI y el mundo europeo IEC también ha adoptado este estándar y se refiere a los números o códigos de funciones que tienen no solo las protecciones, sino elementos que conforman el sistema eléctrico de potencia. Entonces, hagamos una resumida descripción de las principales funciones de protección que tenemos en un generador. Ahí tenemos un diagrama unifilar de protecciones donde se pueden ver cada código ANSI o IEC es representando una función de protección. El primero que mostramos es la función 21. Es una protección de mínima impedancia o de distancia, que muchos dirían, bueno, esto aplica solo para las líneas de transmisión. Y yo diría que no solo, sino mayormente aplica para la línea de transmisión, pero también en generadores que queremos coordinar con respecto a las líneas. Esa es la función 21. Puede verse en el diagrama que hay una alimentación de transformadores de tensión y hay también una alimentación de transformadores de corriente. Obviamente la impedancia debe ver esos dos parámetros. La famosa ley de George Simon Ohm, que nos dice, ¿verdad?, que esa resistencia o impedancia es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. Entonces tenemos también la función 46, que es la de desbalance de corriente o secuencia negativa. Un generador, un desbalance de corriente, esto aplica también para motores, puede provocar un calentamiento en el rotor y comprometer su vida útil, por lo tanto debe ser puesto fuera de servicio luego de algunos segundos. Esa es la función 46. Está la 32, muy reconocida, la potencia inversa o motorización. Para un generador, lo normal es que haya flujo de potencia activa desde el generador hacia la red. Sin embargo, si se pierde la máquina motriz, entonces la potencia va a cambiar en su sentido y va a ser absorbida por el generador. Ahí entra la función de potencia inversa para proteger principalmente la máquina motriz. ¿Ok? Tenemos también el número 4, que es la 40. La 40 es una función de pérdida de excitación. Fíjense que todos estos elementos están considerando tensiones y corrientes. Entonces, la 40 es una función que va a monitorear el flujo de los reactivos en el generador, ya sea que inyecten o que sean absorbidos. Cuando hay alguna falla del sistema de excitación o del regulador de voltaje, entonces la función 40 va a activar la pérdida de excitación, pérdida del campo, y va a sacar el generador fuera de servicio. Tenemos también la 24, que es voltio hertz o sobreinducción. Así como hay una ampacidad en los cables
que está vinculada al flujo de corriente, ¿ok? La capacidad de corriente que soporta. Así también hay una capacidad de flujo magnético en el núcleo del generador, del transformador, que también si se excede, eso podemos decir que es un sobreflujo magnético, puede comprometer sin remedio la vida útil del núcleo. Y mejor que se nos dañe el cable, el cobre, se puede reemplazar, se puede rebobinar, y no que se nos daña un núcleo de un motor o de un generador, pues ahí hay que reemplazarlo todo. Tenemos las 81, que son funciones de frecuencia. Si le ponemos una O al 81, O es de over, alta frecuencia. Si tiene una U es de under, o baja frecuencia. ¿Ok? Esto lo estoy pasando rapidito, ¿verdad? Para no detenernos tanto en este resumen de las protecciones. El número 7 está el sobrevoltaje, la función 59. Sabemos que si un generador se somete a una alta tensión por encima de lo recomendado por el fabricante, si es sostenida por varios segundos, puede comprometer su vida útil. Entonces hay que sacar el generador motor por alto voltaje. Está la 60. Normalmente el 60 no es una función que dispara, sino que en mi experiencia he visto que lo que hace es que cambia el sistema de excitación o regulador de voltaje, lo cambia a manual, lo pasa de automático a manual. Es una función que compara juegos de tensiones distintas. ¿Ok? Puede verse en el unifilar un juego de PTs acá, y tenemos otro juego acá, y en medio está el 60, comparando diferentes juegos de PTs. Si hay alguna falla en uno, entonces el 60 se activa. El 9 es el 87G, que es el diferencial del generador, donde está protegiendo, según la localización de estos CTs, el generador. Por eso tiene el apellido de G, 87G. Tenemos en el número 10 una protección de falla a tierra, tomando señales de un transformador de puesta a tierra del neutro, y ese sería un 59GN, que es alto voltaje del neutro. Y así, bueno, tenemos también una tierra no solo del estator, sino también del rotor en el número 11, al lado del 64F, que es la tierra del campo. Arriba tenemos los instrumentos del transformador, el 63 y 71, que son funciones del Buchholz o sobrepresión o de nivel de aceite. Y bueno, ya para ir finalizando está el 87T, que es un diferencial de transformador, la G de generador, la T de transformador, y el U es un diferencial de grupo, que en este unifilar está comparando las corrientes del lado de alta del transformador con el lado neutro del generador, y al mismo tiempo está comparando el lado de alta de un transformador auxiliar, que es el último, es el UAT, del inglés Unit Auxiliary Transformer. ¿Okay? Estas son las principales funciones de protección que tenemos en una planta generadora. Entonces hablemos del sincronismo. El sincronismo del generador es cuando tenemos dos o más fuentes de energía. Entonces necesitamos que el generador, antes que entre a línea, se igualen los parámetros para luego poderse interconectar. Si un generador se conecta a una red sin haber previamente igualado los parámetros, entonces tenemos problemas. Dependiendo de la capacidad del generador, yo he visto generadores sí que han
han fallado en un intento de sincronismo fallido y se han quemado y ya son inservibles. O sea que esta función es bastante delicada, muy importante saberla configurar, saberla instalar y saber validar que está todo bien antes de hacer un intento de sincronismo. Esta es la función con código ANSI, IEEE o IEC, código 25. Es diferente a la 78. Aclaro porque hay una función que es el código ANSI 78, que es la pérdida del sincronismo. Una es el 25, ¿okay? Que es verificación del sincronismo de forma proactiva previamente antes de que cierre el interruptor, y otra es la 78, que es cuando ya el generador está en línea pero pierde el sincronismo con la red debido a alguna falla en el sistema de excitación, porque cayó en un nivel de operación de la curva de capacidad reactiva fuera de los parámetros del fabricante, y así hay diferentes razones que pueden activar esa pérdida de sincronismo. Solo comento, ¿verdad?, que son diferentes. La 25, que es la que estamos viendo hoy, diferente a la 78, que ese será tema de un futuro webinar. Un fragmento tomado del estándar de los números de dispositivos nos dice que el dispositivo 25 va a provocar un cierre de un interruptor entre dos fuentes de energía, siempre que los parámetros estén dentro de los límites correspondientes. Los tres parámetros, resaltamos acá, son la magnitud de los voltajes, el ángulo de fase de los voltajes y la frecuencia. ¿Ok? Siempre que esos tres parámetros estén bien, entonces podemos decir que el sincronismo puede llevarse a cabo. Hay otro documento del IEEE, resalto que está fresquecito, recién sacado del horno, de abril de este año, hecho por la Sociedad de Power and Energy del IEEE. Sabemos que el IEEE está formado por muchas sociedades y cada una con algún tipo de especialización. Entonces, este grupo de trabajo, el TR-121, ha emitido recientemente un reporte técnico resumiendo y comentando las prácticas para sincronismo de generadores a la red. Está bastante completo y bueno, de hecho algunas informaciones que vamos a presentar la hemos obtenido de acá. Siempre es bueno mantenerse actualizado, y qué mejor forma de hacerlo a través de el IEEE. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que los tres parámetros que se necesitan para que ocurra un sincronismo de un generador a la red son la magnitud de voltaje, ¿ok? Por un lado, ese voltaje también tiene asociado un ángulo correspondiente, y ese mismo voltaje también tiene asociado una frecuencia. Y los dos voltajes en magnitud, en ángulo, en frecuencia, lo vamos a comparar, tanto el de la red, lado del generador. Si los tres parámetros están dentro de la ventana que define el IEEE, entonces acá tenemos una compuerta lógica AND, ¿ok? O sí, que tienen que darse las tres condiciones. Entonces tenemos el close enable o el cierre del interruptor. Aquí quiero
establecer una diferencia entre lo que es la verificación de sincronismo y lo que es el sincronizador. El sincronizador utiliza estos mismos principios, lo único que opera de forma activa, acelerando o disminuyendo la velocidad de la turbina, de la máquina motriz, y también variando hacia arriba o hacia abajo la excitación para a su vez regular el voltaje. ¿Ok? Entonces, persiguiendo voltaje y frecuencia, el sincronizador, podemos decir que le cae atrás al sistema y entonces cuando tiene las condiciones, emite el cierre del interruptor. El que verifique el sincronismo no sube ni baja el voltaje, no sube ni baja la frecuencia, sino que simplemente da el permiso cuando las condiciones están dentro de los rangos correspondientes. ¿Okay? O sea que son ligeramente distintos la verificación del sincronismo del elemento sincronizador. Entonces, ¿qué tolerancias nos dice el IEEE, el estándar que hemos mencionado, C37102? Primero, respecto a la diferencia angular, nos dice que deben estar más o menos 10 grados eléctricos. Es decir, que el cierre del interruptor debe ocurrir idealmente cuando esa diferencia angular está en cero. Obviamente que para lograr eso, entonces hay que darle un pulso de cierre al interruptor en adelanto, dependiendo de cuánto es la diferencia angular entre el voltaje del generador y el voltaje de la red, para que así caiga lo más cercano al cero. ¿Ok? Entonces es importante que este primer elemento lo puedan tener las protecciones o sincronizador, elementos que van a procurar que se realice un sincronismo con la red. Esto, ojo, me apresuro a aclarar que para líneas de transmisión puede ser un ángulo mayor. ¿Ok? Acá nos estamos refiriendo a cierres en sincronismo de interruptores de generadores, pero en líneas he visto que han configurado hasta 15 y hasta 20 grados para permitir el cierre de dos sistemas eléctricos que están desacoplados y hay que luego poner en anillo. ¿Ok? Entonces, esto puede ser más alto en interruptores de líneas de transmisión. Si vemos en esta imagen los tres parámetros, aunque estamos describiendo primero el ángulo correspondiente, puede verse en la forma de onda que dependiendo de donde caiga el final, digamos, en un ciclo de una de las ondas, eso nos va a dar, si lo vemos desde el punto de vista senoidal, un delta del ángulo. O sea, que podemos ubicar acá el ángulo del sistema y el ángulo del generador. Muchas veces, aunque esto no es imprescindible, es recomendable que la frecuencia y el voltaje del generador estén ligeramente por encima que el voltaje y la frecuencia de la red, y vamos a explicar en breve por qué. Y claro, también vemos el delta de las magnitudes de voltajes que están representados por esos valores máximos de esas dos formas de onda. Puede verse lo que hemos dicho, que el voltaje recomendable que esté ligeramente por encima del voltaje de la red. Y la frecuencia, el delta de frecuencia, lo vemos acá abajo, representado, ¿verdad?, en un ciclo donde empieza y termina esa onda senoidal. Y de nuevo puede verse que la frecuencia del generador está un poquito más alta que la frecuencia
de la red. ¿Okay? Ahí podemos visualizar esos tres parámetros. Si lo vemos en forma, digamos que el ángulo sea en forma polar, acá a la izquierda podemos ver un sincronoscopio, ¿ok? Que está persiguiendo digamos, la frecuencia y ángulo del generador, ¿ok? Y cuando llega ahí al 0, entonces se ejecuta el cierre del interruptor. De hecho, ahí, bueno, casi no se distingue, pero acá hay unas personas que están saltando de alegría cuando ocurre ese sincronismo, porque este generador tenía tiempo que no sincronizaba adecuadamente, entonces se pudo resolver en esa ocasión. ¿Ok? Y claro, el método antiguo de la época prehistórica de las protecciones, de los dos bombillos, que cuando se apagan significa que está en fase, ¿verdad? Frecuencia, ángulo y magnitud, y ahí cuando se hacían las cosas manualmente se ejecutaba el cierre del interruptor. Entonces, a la derecha podemos ver en el sincronoscopio que si el movimiento es a favor del reloj, significa que la frecuencia del generador está más alta que la del sistema. Si el movimiento es contrario al reloj, ¿okay? Entonces la frecuencia del sistema está por encima. En el caso que estamos viendo ahí a la izquierda, se ve que inicialmente la frecuencia del generador está por encima, pero luego justo ahí cuando cruza se devuelve y ahí le da el permiso y la orden de cierre al interruptor. ¿Ok? Entonces, el segundo parámetro para la condición del sincronismo es que la diferencia de la magnitud de voltaje no exceda 5%. Fíjense que ahora no tenemos como el ángulo que puede ser más o menos 10 grados. Sin embargo, ahora solamente tenemos el más. O sea, que es recomendable que el voltaje esté por encima, ¿ok? Hasta un 5%. Ojalá, bueno, un 1%, un 2%, un 3%, pero ligeramente por encima del generador con respecto a la red. Eso garantiza que un flujo de reactivos sean inyectados desde el generador hacia la red en el momento de sincronización. Si está el voltaje del generador más bajito, entonces vamos a tener una absorción de reactivos y eso puede afectar la estabilidad de la tensión en ese punto o activar algunos relés de pérdida de excitación con ajustes muy sensibles. Por eso es recomendable que esté el voltaje generador ligeramente por encima. ¿Ok? Este es un medidor de potencia reactiva en un generador que recién cuando sincronizaba tomaba casi 50 megabares. O sea, tomaba bastante, muchos megabares, y nos dimos cuenta de que el generador al sincronizar estaba muy por encima con respecto al de la red, mucho más de, ¿verdad? Un 5% que tolera la norma. Como ya hemos dicho, si el voltaje del generador está muy alto con respecto a la red, tendremos una inyección elevada de reactivos, o sea, reactivos positivos, pero si es por debajo que está el voltaje con respecto a la red, pues va a ser una absorción. El generador va a absorber reactivos desde la red y eso, bueno, serían reactivos negativos. O sea que, ojo, que no excedamos el 5% de el voltaje o de diferencia de voltaje entre los elementos del generador
y la red. Y bueno, el tercer parámetro para el sincronismo es la diferencia de frecuencia. Acá IEEE dice que debe ser menos de 0.067 o lo que es lo mismo 67 milihertz de diferencia en las dos frecuencias del generador con respecto a la red. Ahora, aquí hay un punto que yo quiero, ¿verdad? En Dominicana usamos una frase que es aplatanar. Aplatanar significa que adaptamos algunas situaciones o condiciones de otros ambientes, de otros países, y lo tropicalizamos en Dominicana. Acá, una vez intenté ajustar una diferencia así, de 0,067 y el generador duró bastante para entrar en servicio. Entonces nos dimos cuenta como la frecuencia de la red dominicana y más con la alta incursión de energías renovables, tiene cierto grado de oscilación. ¿Ok? No es como una frecuencia que tú te paras frente al frecuencímetro y ves esa aguja estable. En Dominicana fluctúa, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, en nuestro caso, un ajuste de 0.1 Hz de diferencia es razonable para la red dominicana. O sea que, ojo, el IEEE nos recomienda, digamos, valores mínimos, pero que pudiéramos, siempre que no comprometamos la vida útil de nuestro generador, adaptar algunas funciones a la red específica del país donde estemos. Entonces, pero bueno, esto es la recomendación del IEEE, que no exceda 0.067 Hz. Entonces, esas diferentes frecuencias provocan una variación en el ángulo relativo entre los voltajes. O sea que hay un vínculo estrecho entre la diferencia de frecuencia. Para esta ilustración tenemos ahí que hay un voltaje en 60 Hz y el otro voltaje está en 59.8. ¿Cuál es la diferencia entre los dos voltajes? Pues 0.2 Hz. Esa diferencia hace que el ángulo, si tomamos un voltaje como referencia, ¿verdad? Pues el otro es el que va a variar de forma relativa con respecto al que tenemos como referencia. Entonces, ahí vemos sí un giro, ¿verdad? Una oscilación, una variación en los ángulos, y cuando se aproxima a cero es que los dos fasores entonces estarían prácticamente uno encima de otro. O sea que, ojo, que tenemos un vínculo estrecho entre la diferencia de frecuencia y la diferencia angular. ¿Ok? Entonces, bueno, pasemos al caso de estudio, que es el sincronismo con un transformador YND1. Esta planta generadora tenía un transformador elevador con este grupo vectorial. Si vemos ese grupo vectorial, como está en estrella en el lado de alta, por eso está en mayúscula, la Y y la N, entonces podemos hacerle una estrella en este reloj de manecilla y decir que el H1, H2 y H3 caen en las 12, en las 4 y en las 8 respectivamente, porque están desfasados 30 grados, ¿verdad? Cada índice de esto es un indicativo de un desfase de 30 grados. Eso por nomenclatura para este grupo vectorial es así. Cada índice tiene 30 grados. Entonces, como tiene un índice 1, YND1, la D está en minúscula, representando el lado de menor tensión que está conectada en delta.
¿ok? Entonces, deberíamos poner la fase A ahí en el 1, o sea, la fase A del lado delta, que sería el X1, debería entonces caer en el índice 1, como estamos mostrando ahí. Luego, 4 índices horarios a favor del reloj. El X2 caería en el 5. Y si cerramos la delta, el X3 va a caer en el 9. Y ahí tenemos nuestro diagrama fasorial de las conexiones de ese transformador y los terminales de salida, los bushing o pasatapas, cómo quedaría la relación angular entre ellos. Y este es el YND1. Puede verse que si tomamos como referencia H1 y H0, si vemos en paralelo que devanado o que bushing están con el mismo desfase angular, pues podemos ver que X1 y X2 están físicamente en el fasor, se ven en paralelo, y eso significa que tienen el mismo desfase angular. Obviamente no tendrán la misma magnitud porque es un transformador elevador. Si tomamos el H2 con H0, puede verse, ¿quién me dice? Bueno, no me van a decir, el X2 y X3 estarían ahí en paralelo. Si tomamos el H3, H0, pues sería entre X3 y X1. Y si jugamos un poquito más, si los PTs, por ejemplo, en el lado delta los ponemos en estrella, porque lo que queremos no solo la parte de potencia, sino que queremos también que la medición secundaria a través de unos PTs nos dé las condiciones de sincronismo. Pudiéramos decir que si conectamos en estrella unos PTs entre X1, ¿ok? Y el neutro, entonces ahí el otro elemento que tendríamos que tener en cuenta en el lado de alta es H1, H3, ¿ok? Ahí quise curiosear un poco con diferentes maneras como podemos conectar los PTs a los lados de alta y baja de un transformador como este para tener condiciones de sincronismo, o sea, el mismo desplazamiento angular entre los terminales del transformador. Entonces, así era como estaba la condición, la conexión de este transformador. El relé 25 hace un sincronismo monofásico, es decir, que toma señales de una fase o bifásica de un lado y una fase o bifásica del otro. Entonces, del lado de alta tensión, ¿ok? Vamos a tener la fase A, que toma un voltaje de línea a neutro, y eso hay que pasarlo, bueno, por un PT intermedio que lo va a elevar a un factor de raíz de 3. ¿Ok? Esto es así porque del lado del generador estamos tomando las fases AB, que es un voltaje, digamos, de línea a línea por los 115 voltios. Entonces, el lado de la red está tomando la fase A, que sería 115 entre raíz de 3, y estaría por los 66 voltios. ¿Ok? Por eso necesitamos este PT intermedio que nos lo eleve. No cambia ángulos ni nada, sino que solo lo eleva por raíz de 3, y así tendríamos a ambos lados 115 y 115. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, que hemos tomado la fase A, lo hemos elevado por raíz de 3, y la fase B, ahí tenemos, digamos, el mismo desplazamiento angular en la medición que llega al relé 25 de sincronismo. Y así sería el grupo vectorial que está tomando originalmente este sistema de sincronismo. Sin embargo, como los equipos pueden fallar, ese transformador YD1 falló
y se reemplazó por otro YD11. ¿Ok? La falla de este transformador fue un mes de diciembre. Fíjense que no quiso fallar en una fecha anterior, sino en un mes de diciembre, que normalmente las personas están de vacaciones. El transformador dijo, voy a fallar para ponérsela un poco complicada esta Navidad. Bueno, el asunto es que se reemplazó el YD1 por un YD11. Si vemos el YND11, hacemos el mismo análisis, vamos a repetir la misma conexión en estrella en el lado de alta tensión. Estoy pasando rapidito, H1, H2 y H3 sigue igual como el ejemplo anterior del YND1. Sin embargo, ahora la referencia en el X1 o la fase A del lado de baja tensión no va a ser 1, sino que va a ser 11. Y entonces ahí empezamos nuestro análisis. El X1 está en el 11 y contando 4 índices hacia la derecha, tenemos que el X2 va a caer en el 3 y así el X3 en el 7. Por lo tanto, si ahora usamos H1, H0 como nuestra referencia en el lado de alta tensión, entonces vamos a tener X1 y X3, no X1, X2 como teníamos anteriormente. Y así podemos jugar, elegir H2, la fase B, como referencia para el sincronismo. Entonces tendríamos que tomar en el lado del generador X2 y X1 como valores para comparar en el sincronismo. Y el último elemento, H3, H0, entonces podría ir en paralelo o en la medición con X3 y X2. ¿Ok? Así que de esa forma hemos hecho un análisis fasorial, vectorial del grupo de conexión de este transformador YND11. Entonces, en este caso, que ya no era el YND1, sino el YND11, ya no había el mismo desplazamiento angular. Entonces, supongamos que tenemos las mismas fases, o la misma fase, que sería fase A, en el lado de alta tensión de ¿verdad? De esa barra para sincronizar ese generador. Digamos que eso se queda igual y tenemos ahí la multiplicación por el factor de raíz de 3, ¿ok? Entonces, ahora tenemos otro grupo vectorial, por lo tanto, ¿qué fases vamos a utilizar en el lado del generador para el relé 25? Pues, bueno, pues las fases sería intercambiar la fase B por la C. O sea, anteriormente eran la fase A y B para el índice Y de 1 y ahora la fase serían A y C para que tengan el mismo desplazamiento angular. ¿Ok? Y esto, bueno, aquí en una oficina con aire acondicionado, eso es un análisis excelente, perfecto, pero aquel sábado a las 11 de la noche, cuando se intentó realizar un primer sincronismo luego de haber hecho el reemplazo del transformador, el interruptor hizo el cierre, pero disparó inmediatamente por la protección diferencial. Entonces tuvimos que hacer todo este análisis que ahora nos ha costado 10 minutos. En aquel entonces nos costó hasta las 5 de la mañana cuando se nos prendió el bombillito y dijimos, oh, hay que cambiar la fase B por la C. Cuando se hizo la corrección a las 5 de la mañana de aquel domingo, entonces la planta pudo sincronizarse, entrar a línea sin ningún contratiempo, salvo esa primera
primer intento fallido de sincronización. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas sacamos de este caso, verdad? Hubiera sido útil lo que le llamamos una energización del inglés backfeed, es al revés, es decir, energizar el transformador principal y calentar el lado de alta, el lado de baja, hasta los PTs del generador, sin, obviamente, incluir el generador en la energización, porque no queremos que se nos motorice ni que se active una protección que le llamamos energización inadvertida. ¿Ok? O sea que hay que tomarse el esfuerzo, el trabajo de desconectar ese generador. Imagínense un generador de muchos megavatios, ahí eso usa en los ductos de fase aislada muchos jumpers, mucho cable, es un trabajo de muchas horas, tanto desconectarlo como luego volverlo a conectar, pero vale el esfuerzo hacer esta energización hacia atrás tipo backfeed, y de esa manera podemos asegurarnos si la conexión de los PTs que tienen que ver con el sincronismo están apropiadas, si la configuración del relé 25 también está apropiado, ahí nos damos cuenta de una vez y podemos corregir si fuera necesario previamente al sincronismo real que se vaya a hacer en la protección ¿verdad? De ese generador. También lecciones aprendidas que es recomendable que se verifique el cableado secundario de los PTs, ¿ok? Que las fases en el dispositivo de sincronismo se correspondan con la fase del sistema, o sea, obviamente que la A vaya con la A, o la B con la B, o la C con la C. Y también importante que antes de proceder con el cierre del interruptor, podamos medir la secuencia de fases a ambos lados del interruptor. Eso, ¿verdad? Podemos hacerlo, algunos lo hacen en media tensión. Si tuviéramos la manera de medir en media tensión con un kilovoltímetro y ver que a un lado, abajo y arriba del interruptor, las fases se correspondan, y claro, asegurándonos que ese interruptor no vaya a cerrar hasta que se verifique ese faseo y que estén alineadas las fases de forma correspondiente. Son lecciones aprendidas que ahorran tiempo, ahorran varios millones de dólares, que no quisiéramos, ¿verdad?, tener un generador así de tanta importancia dañado por algún cierre de fuera de condiciones de sincronismo. ¿Okay? Esta es una imagen de un PT intermedio, de esos que se utilizan. Este se ve que ha dado la batalla, tiene varios años, yo diría que es de aproximadamente el 1979. Se le ha borrado la marca de la derivación que representa cada uno, pero bueno, pudimos hacer una validación. Estos son los TAPS, ¿ok? Ese PT intermedio, no solo queremos elevar o reducir según el factor de raíz de 3, sino que también podemos variarlo según la posición del tap changer en el transformador GSU. GSU es del inglés Generator Step Up o transformador elevador. Veamos un par de ejemplos. Solo primero resaltar, ¿verdad?, que hay un equipo, el PMM2, que es un multímetro que tiene Megger con capacidad de registro, que puede asistirnos en todas esas validaciones de ángulos y magnitudes y frecuencias para la sincronización. Opera con baterías y bueno, muchas de las capturas
que hemos utilizado para este webinar han sido tomadas de este multímetro PM-M2 con capacidad de registro. Bastante útil, mire que uno no se imagina cómo esto puede ahorrarnos un dineral y un tiempo antes de hacer una sincronización de un generador a la red. Entonces, acá veamos, discúlpenme el dibujo a mano, ¿verdad? Los proteccionistas se nos permiten este tipo de diagramas. Ahora, en este caso, es ligeramente distinto porque tenemos el PT intermedio en el lado de baja tensión. O sea que en el ejemplo anterior, el PT intermedio estaba acá elevando por un factor de raíz de 3. Ahora en este caso lo tenemos en el lado del generador y también está elevando, lo único que esto está conectado con los PTs en estrella. O sea que van a notar una pequeña diferencia. Si el transformador GSU principal está, por ejemplo, en la posición 5, el tap changer, en este caso, que es un transformador de 138.000 a 13.800 voltios, entonces la posición 5 no es 138, sino 137.056. Eso nos da una relación de 993, ¿ok? Entonces, en ese caso, poniendo los valores de magnitudes del voltaje, deberíamos tener en la posición 1, ¿ok? O el tap 1, el transformador intermedio, para que entonces nos iguale 115 con 114.95. ¿Ok? O sea que también es importante ese PT intermedio para cuando tenemos que cambiar la posición del tap changer de un transformador elevador. Otro ejemplo, ¿verdad? Primero validar, ¿verdad? Que el PMM2 colocado en voltaje antes del relé 25, o sea, del lado de la red y del lado del generador, entonces nos va a ir a graficar en tiempo real la forma de onda senoidal y ahí vamos a ver cómo están los parámetros de sincronismo antes de permitir el cierre del interruptor. Un segundo ejemplo es, ¿verdad? Que tengamos el transformador en la posición 4, ahí se quedó ese 5, pero es la posición 4, 140.663. Ahora la relación es 10.19. Y bueno, entonces ahora el PT intermedio lo vamos a poner en la posición 2 o la patita 2 o el tap 2 para que de nuevo nos compense la magnitud y tengamos 115 de un lado y 114,99 del otro. Y de nuevo nuestro asistente PMM2 ahí en modo fasorial o modo polar, viendo la diferencia de los ángulos de la frecuencia entre las dos tensiones. ¿Ok? Como hemos dicho ya previamente, que diferentes frecuencias provocan variación en el ángulo relativo y claro, mientras mayor sea esa diferencia de frecuencia, en este caso tenemos un ejemplo de una diferencia de 0.05 Hz que está dentro de la tolerancia del IEEE. Se recuerdan que era 0.067, o sea, 0.5 en este, digamos, este parámetro. Estamos dentro del estándar IEEE C37102. Y se ve, bueno, la velocidad de rotación de la diferencia angular entre los dos voltajes es relativamente lenta, lo que le permite al sincronizador o el elemento que va a ejecutar el cierre del interruptor, pues llevar a cabo un cierre con más seguridad.
Sin embargo, si la diferencia en frecuencia es mucho más alta, en este caso tenemos un voltaje en 60 Hz, tenemos otro voltaje en 59.7, una diferencia de 0.3. Bueno, vamos a ver el sincronoscopio ahí con muy rápido, oscilando y variando. Entonces, para nada es recomendable ejecutar un cierre con esa diferencia tan alta en la frecuencia, porque corremos el riesgo de que cierre con un ángulo mayor a 10 grados y entonces pueda afectarnos ¿verdad? La salud, la integridad de ese generador. ¿Ok? ¿Qué ensayos, ya para ir finalizando, ok? Tenemos en la función de sincronismo, hay unos ensayos tradicionales donde vamos variando uno de los parámetros a la vez. Esto cuando estudiábamos ingeniería eléctrica nos decían el principio de superposición. Es decir, dejamos dos elementos fijos, en este primer caso el ángulo y la frecuencia, lo dejamos fijo y la magnitud de voltaje lo ponemos en una rampa. O sea que ya sea que vayamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, entonces con la magnitud de voltaje podemos hacer un primer ensayo. El otro ensayo es dejar el voltaje fijo y la frecuencia y solamente variar el ángulo o de rampa. Y un tercer ensayo es dejar fijos magnitud de voltaje y ángulo y poner la frecuencia en rampa. Esto sería un ensayo tradicional de la función 25. Ahora, un ensayo más avanzado, si le muestro brevemente la función de sincronizador que tienen las maletas Megger en modo Synchronizer, ¿ok? Con el software de gestión de la maleta, que es el RTMS, Relay Testing Management Software, ¿ok? Entonces podemos, con esta plantilla, primero definimos parámetros que tiene el relé 25 de sincronismo para los dos voltajes, uno del generador, otro de la red, uno del generador, otro de la barra. Y luego que tenemos estos parámetros previamente establecidos, entonces vamos a realizar lo que conocemos como ensayos dinámicos. Estos son diferentes en vez de los ensayos tradicionales de estado estable, donde usamos el principio de superposición. Con este ensayo dinámico podemos al mismo tiempo hacer una rampa que cambie frecuencia, ángulo y magnitud, los tres parámetros a la vez y no solo un solo parámetro. Esto es más realista, ¿verdad? El relé podemos, o al sincronizador, simularle una condición más parecido a lo que él vería en un sistema. Yo he estado ensayando, ¿verdad?, protecciones que de la forma tradicional, usando superposición, me dice que está bien, que da bien variando un solo parámetro a la vez. Pero luego en la realidad, cuando está intentando sincronizar, puede ser que dé un error alto en la orden de sincronismo. O sea que esta manera de ensayar más realista, de forma dinámica, esa función de sincronismo también es altamente recomendable. Ok, aquí, ¿verdad? Estamos haciendo un ensayo dinámico en vez de un ensayo de estado estable. Ahí se ve que, bueno, está la maleta haciendo el ensayo y ahí entonces va a ejecutar la orden de cierre del interruptor. Si la frecuencia del generador está más baja que la de la red, como puede verse ahí en el sincronoscopio,
o en el PMM2, si lo estuviéramos ahí verificando, pues vamos a ver esa rotación contraria al reloj cuando la frecuencia está más bajita que la de la red. Y si estuviera más alta que la frecuencia de la red, entonces ahí puede verse, ¿verdad?, que la red está en 60 y el generador está en 60.075, una diferencia pequeña, y se ve ahí en la validación, ¿verdad?, los ángulos del PMM2, que debe, cuando se acerca a cero o está dentro de la tolerancia, el sincronizador debe emitir un comando de cierre del interruptor. Y como hemos dicho, lo ideal es que la frecuencia del generador y la magnitud de voltaje estén ligeramente por encima que la de la red, para asegurarnos que un poco de megabares se inyecten a la red y que también un poco de megavatios también se inyecten, y no que la máquina los absorba y haya que de forma rápida estar subiendo la excitación. Súbelo, 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 súbelo. Acelera, acelera. Porque puede ser que entonces el generador dispare por potencia inversa o por pérdida de excitación. ¿Ok? Así que resumiendo, podemos decir que la función 25 de sincronismo es del tipo proactivo, es decir, que previamente va a habilitarnos el cierre del interruptor cuando se dan las condiciones, ligeramente distinto a las funciones de protección tradicional, que son reactivas, es decir, cuando hay una falla, entonces nos van a sacar el equipo fuera de servicio. Esta función, si no está bien configurada, importante, y también cableada o instalada, presenta un peligro importante para el generador y la red. ¿Ok? Porque un cierre fuera de sincronismo, como les he dicho, yo he visto generadores botar humo cuando han intentado cerrar fuera de sincronismo ante una red mucho más grande. Entonces es importante también la práctica del backfeed, o energizar hacia atrás siempre que se pueda. Siempre que tengamos acceso a desconectar totalmente el generador y solo calentar o energizar hasta los PTs. Esto es altamente recomendable. El tiempo que vamos a ocupar acá, varias horas desconectando y conectando, van a valer el esfuerzo para prevenir un cierre inadvertido fuera de sincronismo de ese generador. Y también importante esa medición de ángulos y magnitudes con un equipo independiente. ¿Ok? Es como, ¿verdad?, le llamamos a eso un double check. ¿Ok? El sincronizador está verificando. El relé de protección, que tiene la función 25, está validando. Sin embargo, ¿por qué no un tercer punto de vista, un segundo punto de vista en un tema tan delicado como este? Un PMM2, ¿verdad?, o equivalente, ha demostrado que ese double check es bastante importante. Le digo por experiencia, eso, el dinero que nos ahorramos, no quiero decirle, ¿verdad?, pero he visto cómo rebobinar generadores de 2 megas, eso ha salido más de 40,000, 50,000 dólares. Imagínense un generador grande ya de 100 megas, 200 megas, eso ni pensar que se nos vaya a dañar antes de cerrarle, ¿verdad?, o por cerrar un interruptor fuera de sincronismo. O sea que toda la validación previa que haya que hacer es necesario hacerla para asegurarnos que ese cierre esté dentro de los parámetros de sincronismo. Así que, bueno, de mi parte, Daniela y Moisés, este ha sido el contenido que hemos querido
¿verdad? Previamente compartir con todos ustedes. Entiendo que quizás hay algunas preguntas ahí, o ¿tienes algo que decirnos, Daniela? ¿O Moisés? Gracias, Luis. Sí, quería yo nada más invitarles a nuestros participantes, a nuestros audiencia, que nos visiten en nuestra nueva página web, que escuchen nuestros podcasts. Nuestra página web para podcast es megger.com/es/podcast confesiones, y también les quería invitar a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn. Nos pueden encontrar como webinars académicos y más con Megger. Allí podrán ver las invitaciones a los nuevos webinars, a los lanzamientos de nuevos episodios del podcast. Pueden también ver otras noticias referentes a Megger y a lo que estamos haciendo de parte también del equipo de marketing en conjunto con la parte de ventas. Así que por favor no olviden unirse, no olviden ver nuestro podcast. Nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast como Podcast Confesiones de un Ingeniero, y nuestro grupo de webinars, si lo quieren buscar también, aquí tienen el link directo: www.linkedin.com/groups/12948652. Nos llegaron muchas preguntas durante el webinar. Nada más, si quería comentarles a nuestra estimada audiencia que la grabación del webinar se las compartirá el día de mañana mediante correo electrónico, y si es que desean una copia del PDF de la presentación, la misma la pueden solicitar en la encuesta que tenemos al final de este webinar. Quiero también darles las gracias por estar presentes y por todas las preguntas que nos enviaron, y también quiero invitarles a que conecten con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @meggerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. También quería recalcarles que cualquier grabación de los webinars pasados que hemos tenido desde años atrás las encuentran también en nuestro canal de YouTube en @meggerlatam. Nos siguen llegando, me distraigo un poco porque nos siguen llegando muchas preguntas, y las mismas, como les habíamos comentado al principio del webinar, serán respondidas este viernes. Así que por favor, sintonícenos el viernes para responder a todas las preguntas que nos han enviado. No sé si es que Luis o Moisés tengan algún otro dato para compartir con nuestra audiencia. No, agradecerte a ti, Daniel, a toda la producción de la actividad, a Luis por su magistral presentación como siempre, y bueno, invitarlos a los participantes y asistentes a que nos acompañen el día viernes en nuestro panel virtual, donde vamos a dar respuesta a todas sus preguntas que hemos reservado el día de hoy, con invitados especiales, ¿no? Que también desde la óptica de su experiencia personal ayudarán a nutrir mucho más las respuestas. Entonces, una cordial invitación para verlos el día viernes a la misma hora por este mismo canal. Excelente. Bueno, yo también sí agradecerles por su tiempo, reiterarme a las órdenes, y que bueno, el viernes nos vemos para esa sesión de preguntas y respuestas. Así es, nos están preguntando el viernes a qué hora. El viernes a la misma hora. En mi caso, yo estoy en Filadelfia, son las 11 de la mañana. Luis, tú estás, creo que ahora no estás en República Dominicana, pero ¿dónde estás? Sí, Están dominicanas. estaré el viernes en Dominicana. Sí. ¿Qué hora es para ti el webinar, el panel el viernes? A las 11, ¿no? Sí, en las 11, sí, en la misma hora de hoy, en las 11 de la mañana. Sí. Perfecto. Yo sé que Colombia y Ecuador, porque soy de esta zona de Sudamérica, son el panel a las 10 de la mañana, y me parece que Argentina a las 12 y Chile a las 11 de la mañana. Entonces les invito, sí, me están comentando aquí, gracias por su ayuda. En Perú igual a las 10 de la mañana. Así que la misma hora del día de hoy, la misma hora de todos los webinars. Los esperamos el día viernes para responder todas las preguntas que nos han enviado durante este webinar. Y nuestra última solicitud para ustedes es que nos ayuden llenando la encuesta que tienen en su
en su panel, ya que con eso nos ayudan a saber qué temas son de interés para ustedes, en qué temas podemos también mejorar nuestra parte en cómo damos los webinars. Y también, por favor, les invito a que si es que tienen otro comentario adicional, alguna otra pregunta que salieron de aquí, se les ocurrió una pregunta acerca del webinar, nos la escriban por favor a csawebinars@megger.com. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Gracias, Luis, y gracias a Moisés por su experiencia, por compartir con nosotros. Así que, sin más, yo me despido de la audiencia. Por favor, si ustedes quieren despedirse. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Así es, así es. Un abrazo de República Dominicana y nos veremos el viernes. Saludos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día viernes y voy a proceder a cerrar la sesión. Buena tarde.